Tomás de Bedia, por supuesto Tommy ha sido Puma, también. Está mal estar acá, me está poniendo viejo, pero bueno, Tommy tuve un tiempito como jugador y eso también ha sido un gran orgullo. Excelente persona. Tommy, además de haber jugado en los Pumas, está haciendo un desarrollo muy interesante sobre un aspecto que muchos desconocemos, así que es simplemente agradecerte, Tommy, bienvenido y vamos adelante con tu presentación. Le puse título al juego infinito porque uno es jugador y en un momento ser jugador termina, ¿no? Y después tenés que encontrar qué haces. Y al final encontramos que la manera de seguir jugando es ser entrenador. Lo voy a explicar en algunos puntos totalmente arbitrarios, ¿sí? Por orden numérico, pero totalmente arbitrario. En el año 93 el SIC salió campeón. Yo tenía 11 años y a la mañana siguiente de haberle ganado a San Cirano en el SIC, yo estaba como loco, me acuerdo de quedarme al tercer tiempo, ver, ¿viste?, mis ídolos festejando. Estaba con mi papá, que jugaba su última temporada en la primera, ese día había jugado en la intermedia, hablando con el gringo Perazo, un entrenador histórico del SIC. Y uno podría decir que estaban hablando del festejo, de qué bueno que ganamos. No estaban hablando de nada de eso. Estaban hablando de cómo mejorar los entrenamientos del año 94. Y yo los estaba mirando ahí y no me olvido más de eso, porque me quedó grabado que mi papá, que era uno de los jugadores más grandes en el SIC, se hace mucho que los jugadores más grandes colaboran con los entrenadores en el armado de la planificación del entrenamiento, de la temporada. En el SIC se hacía un manual del jugador, con cómo se tiene que preparar el jugador, cómo tiene que entrenar toda la temporada, incluso las reglas del juego, muy interesante. Y eso lo hacía mi papá entre ellos, que todavía era jugador, con los entrenadores. Y yo sentado ahí, mirando esa charla, digo, 11 años, digo, estos tipos tan locos. Salieron campeones, sí que están hablando del año que viene, de cómo mejorar el entrenamiento. Y eso me hizo sentido muchísimos años después. Y es el juego infinito. El juego finito es el partido que preparamos. Mañana sábado todos tenemos partido con nuestros clubes. Termina a la tarde. Eso termina. Pero hay un juego infinito que es de mejora continua. Y ese empieza por uno mismo. Es individual. Y yo lo aprendí con esos tipos. Estaba el Tano y Lofreda por ahí cerca también. Y todo el tiempo estaban hablando de mejorar el juego. Es algo con lo que yo crecí. Y ese mejorar el juego es no el juego solamente de rugby o el de entrenamiento que estoy dando, sino es mejorarse uno en cómo enseña lo que está haciendo. Y lo primero que voy a hablar, como dije, esto es arbitrario, si Darío me pasase el slide, primero es entrenar la lógica. Y para eso es reconocer que los humanos no somos seres racionales, somos completamente irracionales. Yo hago un ejercicio diariamente y me doy cuenta de que la mayoría de las cosas que hago o decisiones que tomo son irracionales. Desde costumbres que uno tiene que son como cábalas encubiertas, decisiones que toma. Entonces, si yo tomo decisiones irracionales con pavadas, como ponerme, no sé, una pantufla antes que la otra, ¿cómo no voy a tomar decisiones irracionales cuando tengo que decir sobre un jugador? Cuando tenga que opinar sobre un partido, cuando tengo que tomar una decisión sobre alguien dentro del staff. Entonces el primer ejercicio es reconocer que las emociones y los sentimientos todo el tiempo están influyendo en nosotros. Y esto es para mí una gran revelación,
que todo el tiempo hay emociones y sentimientos que están dejando una huella en nuestros pensamientos y que esos pensamientos se transforman en acción. ¿Lo tengo yo? Qué desafío. Tengo que ser súper racional. Cuando descubrí esta ruedita, no sé si alguna vez vieron esto, la rueda de las emociones. ¿Vieron la película Intensamente? Hay emociones primarias, hay emociones secundarias y hay emociones terciarias que son las de afuera. Las emociones primarias generalmente tienen que ver con el miedo, con la ira, con el asco, la sorpresa, la felicidad y la tristeza. Pero muchas veces, piensen en alguien, en una persona que vive con una emoción constante, como con enojo constante. Alguien que está todo el tiempo enojado. Eso es un sentimiento que queda latente, es una huella del pasado. Esa persona quedó en el pasado fijada por esa emoción y esa emoción está todo el tiempo marcando el rumbo de las acciones de esa persona. Pongo esa persona para sacarnos, pero en realidad nosotros también hacemos eso. Estamos muchas veces condicionados por emociones que tuvimos en el pasado, que dejaron una huella y que empiezan a condicionar la manera en que decidimos. ¿Sí? Y es muy fuerte eso. Y cuando empezás a investigar en tu historia, son 3 o 4 esas cosas, incluso menos. Entonces, el primer ejercicio para entrenar la razón es reconocer emociones y sentimientos que influyen en nuestras decisiones. Esto produce sesgos. Voy a contar una pequeña anécdota. ¿Entienden lo que es un sesgo? ¿Sí? Un sesgo cognitivo, ¿no? Algo que no te permite ver la realidad tal cual es, sino que la ves de una perspectiva distorsionada por, digamos, una experiencia que tuviste en el pasado, por algo que te contaron. Hace poco estoy entrenando en Mariano Moreno y un entrenador del staff que entrena en la preintermedia B hablaba del hijo, que el hijo era Jerome Kane, no parecía, el ala de los soldados. No, que se las patea y que si lo pones a mi hijo, que en defensa. Y él se fue. Y todo, y un montón hablaba, ¿viste? Y cuando lo conocí al hijo, era un pibe flaquito, ¿viste? ¿Viste esos chicos que quedan las casas como grandes? Que juega bien y es valiente. Claramente un sesgo, ¿no? Del tipo que todos los tenemos, ¿no? Como mi tribu es mejor. Otro sesgo muy natural que lo podemos ver todos los fines de semana es los referees. No es que estoy en contra de ninguno, pero si vos tuviste algo con un referee, supongamos que hace 4 semanas te refirió Wayne Barnes y después del partido le dijiste, che, ¿qué carajo cobraste? No sé qué. La próxima vez va a referir sesgado, ¿sí? Porque vas a haber dejado una huella en él, salvo que sea un tipo muy lógico y racional y pueda distinguir que lo que pasa hoy no es lo mismo que hace 4 semanas, va a referir sesgado. Entonces, los sesgos están presentes continuamente en nuestras decisiones. Una cosa que noto mucho también en el rugby es la percepción que tenemos de los jugadores. Entrenadores que dicen, este es crack. No, este es crack. Yo, cracks conocí 3 en mi vida. Digo, la percepción de que alguien es crack es un sesgo muy grande. ¿De dónde viene esa construcción? Al revés también. Al revés también debe ser sesgo. De que es malo, de que tal jugador es malo, por supuesto. Ahora voy a contar otro ejemplo de eso. No digo que no, pero regalar, no, crack, no sé, Juan Hernández. Sí, de verdad, ¿no? En el club donde estoy entrenando, Mariano Moreno, hay un chico de 2 metros, es gigante. Le decían fatiga al pibe. 2 metros, 120 kilos. Yo ni me pasó, lo vi y dije,
en Mariano Moreno, no sé si conocen el club, tiene el túnel, ¿vieron? Sí. Entonces la pre-entrena del otro lado. Y no lo veía nunca. Yo me sumé el año pasado a mitad de año. No lo veía nunca. Un día lo vi, ¿viste de dónde salió? Es El jugador de la pre, era jugador eterno de la pre. jugador, Fatiga. chico de 20 años, pero fatiga. No, pero ese no te gastes. No te gastes con fatiga. Este año dijimos, che, ese chico Ferrari, vamos a acercarlo y no se le puede decir más fatiga. Prohibido decirle fatiga. Todo un ejercicio para la mayoría de los jugadores. Santiago, ¿no? Bien, Santiago. El chico ese hizo así, está jugando en la intermedia ahora. Cada vez que pasa un rack, mete miedo. Y los sesgos de otros terminan generando sesgos en los demás también, porque él mismo dejó de ver la realidad tal cual era, si no la veía como los demás. Él se veía como fatiga. Es que genera, eso te genera le generaba una realidad. Como que Le generaba una realidad. No me quiero ir de lo que empecé, el juego infinito. Entonces, seguir viendo en nosotros cuáles son estos sesgos fijados por emociones y sentimientos. Y yo pensé estrategias que yo uso cuando trabajo con personas o con grupos para estimular la razón. Primero, reconocer que somos irracionales. No, yo soy racional. Todos somos irracionales. Y empezar a anotar diariamente cuántas decisiones o respuestas irracionales tuviste. Muchísimas. Ya desde que agarras el celular y te metes a mirar Instagram, probablemente es una decisión irracional. No hay algo que sea razonado de ir, no voy a ir. Si fuera todo lógica, probablemente no habría mucho conflicto en el mundo, ¿no? Segundo, empezar a examinar las reacciones que tenemos. Empezar a examinarlas. No intentar frenarlas, sino al final del día examinar. No, hoy le contesté mal a uno, o no, hoy grité en el medio de un partido. A mí a veces me pasa, desde que empecé a hacer esto, cuando estoy mirando partidos, veo las reacciones de las personas y me parecen totalmente absurdas. No nos olvidemos que es rugby, ¿no? Estamos mirando rugby, que es un deporte, un juego, ¿no? Y a veces los gritos de uno y que uno se saca de quicio o enojado y insultando a uno, digo, es un montón. Es un montón, ¿no? Entonces empezar a verlo, cuando lo empezás a ver en vos, empezás a ver en otro, lo ves mucho más exacerbado. Y es muy interesante y termina siendo hasta gracioso y es como un juego. Y ese es el juego infinito. No es ni mal ni bien, no es que es mejor que el otro. Simplemente empezás a prestarle atención. Una vez que reconoces tus reacciones, que van a ser siempre parecidas, no es que tenemos un abanico de respuesta que somos actores versátiles. Somos curiosamente bastante coherentes con nuestras respuestas. Siempre pensamos y hacemos bastante parecido. Ampliar el espacio entre el estímulo y la respuesta. Por ejemplo, si cuando habla X a vos te genera fastidio, observar que aparece el fastidio. No expresarlo. No reprimirlo, sino no expresarlo. Ampliar el estímulo y elegir cómo vas a responder. Por ahí la respuesta que salga va a ser la de siempre. De siempre, pero tardó más. Tardó más. Por ahí las primeras veces tarda más y las últimas Después, va a salir mejor. y un buen ejercicio ahí es, yo uso un cuaderno, ahora voy a hablar del cuaderno. Cuando examinaste las respuestas, bueno, ¿qué respuesta di? Le dije que es un pelotudo, que no sé qué. ¿Qué otra podría haber dado? Le podría haber hecho un chiste. Y la C lo podría haber ignorado, o la D le podría haber dado un argumento diferente. Hay un montón de respuestas. Entonces esto te estimula la creatividad. ¿Me siguen? Sí. Y la cuarta es dejar de querer cambiar a la gente. Porque gran parte de
La irracionalidad es querer cambiar a los demás. También querer que los demás hagan las cosas que yo haría. Cuarto punto totalmente arbitrario del juego interno. Saber el por qué haces las cosas. A veces, siendo entrenadores, nos pensamos que hay que tener la última información sobre cómo entrenar. No, ¿viste la charla que dio Felipe? ¿Qué sé yo? La charla que dio, no sé. O sea, seguramente es súper interesante. ¿No viste el ejercicio que hicieron los All Blacks? Variará más o menos, pero no te olvides que antes del qué, que es el ejercicio, el jugador te va a escuchar si vos lo convencés del por qué lo haces. Si vos sabés por qué lo haces y el tipo lo ve, el tipo te va a seguir. Recuerden un entrenador que los haya inspirado. ¿Todos tienen alguno o no? ¿Sí? Ese entrenador. Voy a contar, perdón, voy a ser un poco autorreferencial. Cuando yo era chico, era muy malo en el colegio, era malísimo. Primaria me iba mal. Tenía un complejo grande ahí como de tener un bajo intelecto, ¿no? Pero el único lugar donde me sentía seguro era en el rugby. Era más o menos bueno, corría rápido, jugaba bien, me sentía seguro y me sentía salvo. Y además estaba en un club que jugaba bien, me inspiraba, contenido. Entonces, ese lugar para mí era el combustible donde yo me hacía fuerte y donde aprendí a pensarme. Y eso se transformó en mi porqué. Mi porqué entreno o mi porqué laburo con personas es inspirar y transformar. Que lo que te pase conmigo te ayude a transformarte, aunque sea esto, pero que te deje pensando o que te deje algo que te invite a hacer otra cosa. Hace poquito, yo escribí un par de libros y hace poquito me escribió una chica que leyó el libro que era bailarina del Colón. Y diciéndome que mi libro la había inspirado, digo, pero siendo bailarina del Colón, ¿cómo podés traspolar lo que yo te cuento del rugby? No, se retraspola, se reentiende. Digo, bueno, evidentemente estoy haciéndolo desde donde quiero hacerlo, desde el porqué. Entonces una invitación del juego interno es siempre saber el por qué lo haces. Después le agregamos el cómo, el qué, la información, el meternos en los sitios de juego y Conecta Rugby y todo lo que nos puede dar, que no lo estoy desmereciendo, es súper valioso y está buenísimo estudiar, pero antes de eso, el porqué. El quinto. Dije que es arbitrario, el orden numérico. Pero bueno, como hablé de la racionalidad, viste el orden, 1, 2, 3. Personalmente, para jugar el juego interno yo uso un cuaderno. Y en ese cuaderno anoto qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer cada día. Todos los entrenadores creo que tienen su cuadernito de entrenamiento. Esto lo copié de algunos entrenadores y algunos actores también. También lo vi que Guillermo Vilas tenía un cuaderno en el cual, ¿vieron en el documental de Vilas? Se hablaba a sí mismo de cómo quería jugar, cómo quería entrenar. Entonces, personalmente, jugar el juego interno creo que tiene que tener un registro continuo de cómo lo vas haciendo, sino cómo vas midiendo cómo juegas este juego infinito, cómo vas progresando en ese camino. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué quiero que pase? Porque ahí me paran el porqué. ¿Qué quiero que pasen los jugadores cuando los entreno? ¿Qué quiero que se den cuenta? ¿Qué quiero despertar en ellos? Y después, al final del día o al otro día a la mañana, ¿qué hice? O sea, eso que había planeado, ¿lo hice o no lo hice? No se olviden que somos irracionales, porque algo que planeamos, después cambiamos cualquier cosa, terminamos entrenando, te habíamos dicho hacemos Y,
pensamos, no voy a decir, y terminamos diciendo cualquier otra cosa. ¿Fui coherente con esto que había planeado? ¿Lo hice? ¿Y se produjo esto que quería que pase en el otro, en el entorno? ¿Generé ese entorno que quería? ¿Y qué me pasó a mí? Muchas veces me pasa, que probablemente les pase a ustedes también, que cuando hago esta revisión me doy cuenta que a mí me pasaron un montón de cosas, incluso cosas que yo no esperaba, por alguna respuesta, por alguna duda, me pusieron en una situación incómoda y ¿cómo manejo esto? Me generó una emoción, de pronto me generó ansiedad, algo que pasó con la otra persona, con el jugador. ¿Cómo lo manejé? Y eso es interesante, porque es parte de examinar esas reacciones. Y al último, estaba pensando, probablemente les pase. Yo cuando entreno es como que aprendo mucho más de... ¿No? Sí. ¿Viste? Como que Total. terminás entendiendo mucho más el juego que cuando lo jugaba. Y cuando dije, en realidad enseñar es aprender. Yo aprendo más que el otro. Y me acordé del señor Miyagi cuando le enseña a Daniel Sam y está él aprendiendo a atrapar la mosca. Me parece muy buena imagen. Me parece una buena imagen. Y acá con esto voy a cerrar. ¿El tiempo? Perfecto. Yo creo que estos son los puntos para mí más importantes del juego infinito, finales de esta parte, de estar siempre en estado de aprendizaje. La charla anterior terminó de decir aprender siempre. Gracias. Y yo creo que los profes y los entrenadores son personas que están como estamos todo el tiempo queriendo aprender. Pero a mí me parece que aprender no es solamente absorber información, sino aprender es meterse en un proceso donde te van a pasar cosas, donde se van a poner en juego tus creencias, vas a verte, digamos, confrontando con tus emociones, con tus sesgos. Y lo primero que a mí me gusta hacer es estar siempre buscando a alguien que me enseñe algo. No me importa a veces tanto lo que enseña, sino me importa su narrativa. O sea, saber cómo cuenta lo que sabe. Así me llegué a meter en clases de carpintería, porque había un tipo que me gustaba cómo contaba la carpintería. Después las clases me aburrían un poco, pero me gustaba meterme ahí en el proceso y de hecho entraba como en un loop de concentración y de foco, que eso lo sabe hacer un buen maestro. Cuando te enseña y te atrapa lo que hace, te mete. Entonces, para mí un buen consejo es siempre encontrar a alguien que te enseñe algo, incluso diferente a eso que es por ahí tu foco de atención. Si es rugby, no, busca un maestro que sea un buen maestro de otra cosa. Y revisá cómo cuenta su obra o su trabajo, cómo lo cuenta, qué palabras usa, qué metáforas usa. Usa emociones, apela a la emoción, está conectado con el porqué. Si está conectado con el porqué, seguramente es un buen maestro. Utilizar las potencias, no ser pretencioso. A veces, por lo menos a mí personalmente me pasa mucho, que quiero abarcar demasiado. Y me doy cuenta que no puedo abarcar tanto porque no soy bueno en algunas cosas. Y lo noto en deportistas también, que cuando encuentran una cosa en la que son buenos, es que agarran confianza. Hay un jugador que está, Mariano Moreno, el chico jugaba de ala. Yo le veía condiciones como jugador de rugby, pero era rebelde, agarraba la pelota en el fondo, jugaba de ala, la pateaba arriba, todo lo que no querés que haga, desprendiéndose de la pelota, de pronto después un rack peleándose. Pero yo veía que ese pibe era competitivo. Este año lo hicimos jugar de centro y le dijimos, hacé bien lo que haces, que es entrar en ángulos. Llegá en apoyo, que es lo que haces bien. No quieras hacer todo lo otro que querés hacer, patear, dirigir, hablar del rey. No es pretencioso, juega su mejor juego
está mucho más cómodo, es uno de los, para mí, los líderes del equipo. Personalmente, en mi rol de entrenador este año, comparto con alguien que tiene muchas cosas que yo no tengo como entrenador. El tipo es abogado, tiene una cabeza de abogado que yo no tengo, entonces sabe pensar algunas cosas. Digo, qué bueno, me apoyo acá porque esa no es una potencia mía, me apoyo en esa potencia de él. Yo tengo la mía que es otra y yo ya la sé. La tercera de estas, muy difícil: escucha profunda, saber escuchar. El juego infinito se pone realmente interesante cuando aprendes a escuchar el mensaje detrás del mensaje del otro. ¿Qué hay detrás de las palabras que está diciendo? Porque lo que está diciendo no es lo que te está diciendo a veces. Te está diciendo otra cosa. Te está o queriendo pedir algo, o queriendo marcar un territorio. Yo particularmente, hoy Juan lo hizo, pero yo no iba a venir acá y decir, yo jugué los Pumas. No es algo que estoy pensando cotidianamente, realmente. No es algo que es así. A veces pasa que la gente por ahí me ve desde ese lugar y necesita o igualarse o en realidad competir contra una imagen que tienen ellos en su cabeza de mí, porque yo no estoy en ese lugar. Y una vez vino un entrenador a decirme algo que había ido a un entrenamiento y le corrigió los pies a Leguizamón en un line. Yo leí el mensaje de entrada, no quería como decirme yo soy tan bueno como vos, o en tu experiencia deportiva como vos. Nada, simplemente lo supe escuchar, y lo que hice fue hablar desde otro lugar para que se relajara y que no compita conmigo porque no hacía falta, porque yo quiero que entrene a la par mía y que esté tranquilo. Y tuvo buen resultado, se relajó. Y lo mismo para la escucha profunda para el jugador. Es algo que cada vez descubro, que a veces hay que escuchar más y decir menos al jugador. La última, y termino. Mezclar 3 personajes en uno. Ser un monje zen, ser un artista y ser un estratega. Una vez estaba entrenando un equipo y el entrenador del otro equipo me vino a explicar cómo tendríamos que haber jugado el partido, y yo por supuesto estaba re caliente porque habíamos perdido, y más caliente que te quiero explicar, ¿no? Que el entrenador rival, bueno, ¿sabes? A ustedes les gustaría que les expliquen cómo debería entrenar a tu equipo. Entonces, por dentro observaba mis emociones, un trabajo muy arduo, pero con la paciencia esa de un monje zen. Y un artista, porque el artista sabe usar todo el material que ve y que vive para su obra, y escuchar a las personas y ver las otras personalidades de cada uno es material, porque al final nosotros estamos todo el tiempo trabajando con personas, y reconocer cómo funcionan las personas es fundamental en el juego infinito, porque lidiamos con personalidades. Armar grupos, liderar grupos, es gestionar personalidades. Entonces simplemente yo escuchaba, tomaba ese material para mi obra, probablemente aparezca en algún libro, y ahí está la estrategia. ¿Me conviene responderle ahora a este tipo?
y decirle, nada, ¿qué hacer? O decirle, sí, nada, son buenísimos ustedes. Y la uso para aprender a pensar cómo responderle a una persona como esta la próxima vez. Con eso cierro el sexto punto arbitrario del juego infinito. Yo le llamé el corazón del liderazgo porque es algo que me viene resonando mucho, esto de, para mí liderar no es ser el jefe de alguien. Para mí el liderazgo es un rol y te puede tocar ahora en un mismo equipo y después lo ejerce Darío en un mismo equipo. Es a quién seguimos y quién nos hace que lo sigamos. Y yo solo sigo a esas personas que realmente saben reconocer su irracionalidad, saben por qué hacen las cosas, saben usar la razón y saben escuchar y están todo el tiempo aprendiendo. Así que con eso termino. No sé si quieren hacer preguntas o quieren... ¿Sí? Sí. Probablemente los que jugaron en el Puma, los que tuvieron oportunidad de ser entrenados